queríamos empezar la reunión con ánimo. Con ánimo porque a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, de las pruebas, de todo lo que tengamos que vivir, el Señor está con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Que lo hemos aceptado en nuestro corazón, lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, está con nosotros, está a nuestro lado, ¿no? El Espíritu Santo es el que camina a nuestro lado y a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que nos pueda venir en la vida, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús le decía a los discípulos era que no nos falte la fe. Dice, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que no nos falte la fe. Y yo me gustaría en esta mañana que no nos falte esta fe, que no seamos como estos discípulos que van en la barca, ¿verdad? Que perecemos, no te... Y les dice, hombres de poca fe, porque tenéis miedo, ¿no? Y dice que Jesús calmó la tempestad, calmó el mar, ¿verdad? Y se hizo grande bonanza. Para Dios no hay nada imposible. Y hay cosas que pasan, ¿verdad? Como alertas, como avisos, pero aún así, el corazón del hombre, ¿verdad? Sigue duro como una piedra, como no se arrepiente, no se vuelven a Dios. Está claro que no va a haber otra inundación como en el tiempo de Noé. El próximo juicio va a ser con fuego. Pero que sí que hay muchas alertas, ¿verdad? Hay muchos juicios que pasan, hay muchas cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que mirar a nuestro Señor. No, hay un versículo que dice, miradme a mí todos los términos de la tierra y ¿qué? Y sed salvos. Y sed salvos, ¿verdad? Y hoy se está hablando de todas las inundaciones, de lo que ha pasado, todo lo que ha pasado estos días aquí en Zaragoza, vale, en Zaragoza y en otras ciudades. Pero Dios está viendo los corazones que están perdidos, que son al infierno. Y Dios está mandando una medida de gracia hoy, ¿verdad?, sobre cada hombre, sobre cada mujer, para que puedan arrepentirse y puedan volverse a Dios y puedan ser salvos. ¿Verdad? Y este es lo que Dios está viendo. Dios mira, ¿verdad?, y ve a los corazones que le buscan, ve a los que no le buscan, ve a los que están perdidos, ve a los que están de su parte, y Dios lo está viendo todo. Y verdad, y como dice la Escritura, la palabra dice que no es que retarde su promesa, sino que la ha alargado, ¿verdad? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que Dios está mirando hoy, ¿verdad? Y nosotros, ya pasó la tormenta, ya pasó. ¿Qué veo yo en mi vida? Yo tengo que ver que hay gente que si se mueren hoy se van al infierno. Que hay gente que no tienen esperanza. Que hay gente que se hunden en este mundo, porque en este mundo no hay nada donde agarrarse que traiga esperanza. Pero dice que Cristo vino, ¿verdad? Y por medio de la cruz, del sacrificio de la cruz, hoy cada hombre y cada mujer puede tener una esperanza. Y no una esperanza para vivir en este mundo mejor, sino una esperanza que mira a lo lejos, a larga distancia, no a corta distancia. No es algo para mirar para hoy, para mañana, dentro de unos años, no. Es para mirar hacia la eternidad. Y ese es el plan de Dios. Vida eterna. Vida en abundancia, pero vida eterna. Quiere decir, para siempre. Y bueno, que podamos empezar la reunión, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos a orar y después pues ya dejamos el mensaje. Bueno, pues continuamos con la reunión, a compartir pues algo de la palabra de Dios. Y estos días atrás en casa hemos estado hablando de la luz, cuando viene a nuestra vida, ¿verdad?, la luz de Cristo. Y
Una de las cosas que decía, que dice la palabra, es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y yo quería pues continuar en esta mañana, ya no solo con la luz, sino con la libertad que Dios trae, que Jesús trae. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas, dice Jesús. Pero ¿cómo seguimos a Jesús? La Biblia nos dice que a Jesús lo seguía mucha gente. Bueno, nos relata que lo seguían multitud de personas. Unos por interés, otros porque estaban entre gente, estaban bien, otros por necesidad. Y Jesús un día se paró hacia unos que le seguían, después de haber comido, dar de comer a los 5.000, ahora viene en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y dice que la gente empezó a seguir, no vieron a Jesús y cruzaron el mar y fueron hacia Jesús y le dijeron, maestro, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús les dice una palabra, me seguís no porque habéis entendido las señales milagrosas, sino porque habéis comido, habéis llenado habéis comido el pan y por eso me seguís. No habéis entendido, el plan, no habéis entendido el propósito, ¿no? Por el cual Él estaba caminando entre los hombres. Y entonces les empieza a hablar, ¿verdad? Del que come mi carne, el que bebe mi sangre. Empieza a hablar del Evangelio, empieza a hablar de Jesús, de que tenía que morir en la cruz. Empieza a hablarles con una claridad que no tenían. Y esta gente eran de los que estaban siguiendo a Jesús. Y entonces Jesús les empezó a hablar y esta gente por un momento dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Dura es esta palabra. Dice que a partir de ese momento muchos dejaron de seguir a Jesús. Muchos lo dejaron de seguir. Lo estaban siguiendo de una manera equivocada. Y Jesús, cuando dice que le sigamos, Él nos aclara la manera para seguirle, ¿verdad? El otro día hablábamos que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y luego venga y sígame. Tome su cruz cada día, viene un evangelio, ¿verdad? Y luego sígame. Y a veces, pues Jesús tuvo que pararse en el camino y, a ver, esperad un momentito. Y se empieza a hablar con claridad. Y aquí, ¿verdad? Dice que esta gente empezó a murmurar, a decir, esta palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Dice que dieron media vuelta y se fueron. Ya no interesaba tanto el plan. Ya no interesaba tanto el ir detrás de Jesús. Ya no había pan. Ahora lo que había era la realidad por la que Cristo vino a este mundo. A pagar por tus pecados, por los míos, por los pecados de la humanidad. Este es el mensaje que Jesucristo traía a este mundo. Entonces, ya casi, ¿verdad? Esta gente nos dieron, bueno, nos vamos, y dieron la vuelta y se fueron. Dice que muchos, a partir de este momento, dejaron de seguir a Jesús. Entonces Jesús dice que se volvió y le preguntó también a los 12, ¿no? Dice, ¿acaso queréis ir vosotros también? Y va Pedro y dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna no tenían cabida en el corazón de esta gente. Era una gente que estas palabras que tenían que ver con la vida eterna, con la eternidad, no hallaban cabida en el corazón de esta gente. Esta gente empezó a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar?
qué diferencia, ¿verdad? Que Pedro dice, ¿a quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, esto es lo que necesitamos, es esto, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver que el plan de Dios tiene que ver más con la eternidad que con algo temporal, algo pasajero. Y dice que bien, ¿no? Que podemos entender que solo Jesús, que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Si pudiéramos hoy tener claridad y tener claro que solo en Cristo podemos encontrar la salvación, la felicidad, el gozo, la paz, pero no la paz que el mundo da. Jesús dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, pero no la doy como este mundo la da. Es otra paz, totalmente diferente, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar en medio de una tormenta y tener paz? Pues esa es la paz de Dios. Esa es la paz que dice que Jesús trae al corazón del hombre. Y ahí, ¿verdad? Y estamos nosotros entre lo que estamos escuchando el Evangelio, escuchamos, unos hemos dicho que sí a Cristo, y venga, vamos hacia adelante, y gloria a Dios, ¿no? Pero la obra de Dios sigue. Y todavía hay muchos corazones que no conocen a Dios. Todavía hay mucha gente que está perdiendo y que están yendo al infierno. Y nosotros, ¿verdad? La iglesia, nosotros tenemos que influenciar en este mundo. Y a veces hay un problema, que el mundo influye mucho en la iglesia. ¿Cómo es posible, verdad? Que nosotros, que nuestro pensamiento, hace tiempo atrás hablamos del pensamiento, que nuestro pensamiento no tiene que estar de acuerdo a este mundo. De hecho, Pablo decía, no os conforméis a este siglo, sino tiene que haber una renovación, una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No puede afectarnos tanto el mundo y pensar tanto como el mundo piensa. Tiene que haber algo que marque una diferencia. Y a veces, ¿verdad? Digo yo, quiero hablar un poco de esto en esta mañana, es la verdadera libertad. ¿Verdad? Decimos que Cristo vino, ¿verdad?, a sanar a enfermos, a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos. Pero si hoy nos hiciéramos una pregunta, yo no voy a preguntar a nadie, pero si nos pudiéramos hacer una pregunta personalmente, cada uno a sí mismo, ¿soy libre de verdad? ¿De verdad estoy experimentando esta libertad que Cristo trae? ¿De verdad estoy o es algo momentáneo, pero que no siento yo, no acabo de sentir yo esta libertad que dice la Biblia que es verdadera, verdaderamente libres? Yo quiero que hoy en esta mañana pudiésemos meditar y pudiésemos pensar en esta palabra, verdaderamente libres. Cristo dice, nos vino a hacer verdaderamente libres. ¿Por qué tantas ataduras? ¿Por qué hay tantas cosas que nos atan, que nos tienen, que no nos dejan hacer, no nos dejan? Hay falta de libertad. A mí me gustaría que fuéramos a Mateo 13. O a Lucas 8 vamos, que son la parábola del sembrador. Esta parábola, ¿verdad?, la conocemos todos. Dice en el capítulo 8 de Lucas, a partir del versículo 4, dice así: juntándose
una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Yo no sé por qué Jesús hablaría en este tono, ¿no? Después de recitar esta parábola, ¿verdad?, le dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que es con importancia, ¿no? Como una importancia que tiene a lo que él estaba hablando. Es como a veces te están hablando o me están hablando y no estoy prestando atención y me levanta un poquito la voz y ya presto atención, ¿verdad? Aquí Jesús levantó la voz y dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Dinos qué significa. Dice: y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla dice que es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ir escuchando, ¿no? Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí tenemos que ver una parte, ¿no? Que hay un enemigo que está quitando aquello que tú estás escuchando, que cada uno puede escuchar, ¿verdad? Que se está encargando de aquel que está oyendo así, pues dice que viene y quita esa palabra del corazón y de para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra, dice, ¿cómo? Con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen, ¿por qué? Creen por algún tiempo. Y a mí me hacía esto que meditar en esta palabra. Creer por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo. Y a veces, ¿verdad? Puede ser que hayas creído o que yo haya creído. Pero tiene que ser creer, ¿no? El que cree tiene que ser hasta el final. Por eso la Biblia nos habla siempre de perseverar hasta el fin. Y aquí dice esto, nos dice: reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo creo que vayamos a Juan, al capítulo 8, de donde a veces nosotros no vemos esto, pero Dios lo ve todo, ¿no? Dios ve el corazón, sabe todo de nuestro corazón, de cada corazón, y cuando habla, ¿verdad? Habla sabiendo, ¿verdad?, lo que tiene por delante. El otro día hablábamos de Jesús, la luz del mundo,
en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 12, dice que otra vez Jesús les habló, diciendo. Un poquito más adelante, en el versículo 21, vuelve a decir lo mismo. Otra vez les dijo Jesús. Y en el versículo 30, bueno, ahí, después del 21, Jesús le está hablando, yo me voy, me buscaréis. Pero después de que les empieza a hablar todas estas cosas, dice que al final todo dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y aquí, ¿verdad? Nos da que hubo mucha gente que creyeron en Jesús. Judíos, ¿verdad? Que aceptaron muy bien la enseñanza de Jesús, aceptaron muy bien el plan de Jesús para sus vidas y lo aceptaron, pues, dice que muchos. Entonces, en el versículo 31, que es donde yo quiero leer esta mañana, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Verdad? Aquí Jesús ya estaba haciéndoles ver que el plan no era para un momento, no era para creer por un tiempo. Aquí ya estaba hablando de que si permaneciereis, y habla de permanecer en su palabra, habla de si vosotros, y le está hablando a esta gente que ha creído, no les está hablando a los que no creyeron. Dice, Jesús les habló a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Y ¿sabéis cuánta gente cree en Jesús? ¿Sabes cuánta religiosidad hay en este mundo que cree en Jesús? Pero ahora aquí está diciendo Jesús, si permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra de Jesús? ¿Qué es para ti permanecer en la palabra de Jesús? ¿Qué es para mí permanecer en la palabra de Jesús? ¿Qué tiene la palabra? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en la vida de cada creyente? Y Jesús le estaba diciendo esto. Si permaneciereis en mis palabras, si mis palabras influyen tanto en tu vida, ¿verdad? Si la palabra está influyendo de tal manera que nos está haciendo discípulos de Jesús, hay muchos creyentes que la Biblia la pasean y no forma parte de su vida. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, es alimento. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es una autoridad en nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos enseña, junto con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi casa? Eso es, ahí es a donde vamos. Si permaneciereis en mi palabra, si mi palabra
de verdad está siendo tan importante en tu vida, pero tiene que ser importante hoy, tiene que ser importante mañana. Aquí habla de permanecer. Si permaneciereis en mi palabra, si de verdad, uno de los versículos que a mí me gusta mucho es que la palabra de Dios more, ¿sabéis cuánto? En vosotros. ¿Sabéis lo que dice more en abundancia? La palabra de Dios more, es que viva en abundancia en nuestra vida. Entonces aquí, ¿verdad? Una de las cosas que podemos ver es que lo que dice de que permanecer en la palabra es que la palabra tenga esta influencia en nuestra vida. Y cuando esta palabra, la palabra de Dios, tiene una influencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en la autoridad que nosotros sabemos que son, hay un versículo en Eclesiastés que dice que son como la palabra de los sabios, dadas por los pastores, por los maestros, dadas por un pastor que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Son como estacas clavadas, ¿verdad? Y tienen que ser esas estacas clavadas en nuestra vida. Tienen que ser, la palabra de Dios tiene que ser así, de tal manera que no nos salgamos de ahí. Que la palabra de Dios sea lo que marque nuestra vida. Si la palabra de Dios no es la que marca mi vida, yo no estoy permaneciendo en la palabra. Estoy un poco aquí y otro poco en el parque. Me salgo, entro y salgo. Pero Dios dice que la palabra de Dios tiene que ser una autoridad, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vais a ser de verdad discípulos. Y el discípulo es aquel que aprende del maestro. Aquel que se relaciona con el maestro. Aquel que tiene una relación que está dedicado a aprender del maestro, a seguir al maestro. Ese es el discípulo. Y dice que el que permanece en la palabra, ese es verdaderamente discípulo de Jesús. Hay muchos, ¿verdad? Estos dicen que seguían a Jesús, pero la palabra que cuando la recibieron dijeron, esta palabra es muy dura. No moraba la palabra, no, la palabra no la aceptaba, no. Dice que era muy dura para su vida. Pedro decía que era palabra de vida eterna. Esta gente decía que era palabra dura. Y aquí, ¿verdad? Nos dice que estas palabras, si permanecemos en la palabra de Cristo, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Dice, versículo 32, y conoceréis la verdad. Y ahora aquí ya empieza, ¿verdad?, a un paso más hacia adelante. Y le está hablando a estos judíos, ¿verdad?, porque habían creído en Jesús, ¿verdad?, pero tenían el punto de mira muy corto, ¿verdad?, y necesitaban una influencia de parte de Dios, de parte de Jesús, para que permanecieran fieles, para que siguen adelante. Hay mucha gente en la iglesia que escucha y cree, pero no hay esta influencia de la palabra de Dios en su vida. Y Jesús quiere que nuestra vida esté gobernada, esté influenciada por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea esta autoridad en nuestra vida, ¿verdad?, donde gobierne nuestra vida y podamos ser, pues, esos verdaderos discípulos. Dice, conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y aquí viene la parte que hablábamos antes de la libertad. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay mucha gente que no conoce la verdad, que han creído, ¿verdad? Y aquí Jesús, cuando estos judíos creyeron, ¿verdad?, él no quería que fueran de corto recorrido.
no quería que fuera como la de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que cayeron entre pedregales y no tenían raíz. Jesús lo que estaba diciendo aquí a esta gente, que quería que fueran discípulos, que se arraigaran en el Maestro, que se arraigaran en la palabra de Dios, que fueran de una manera no de creer por un tiempo, como dice en la parábola del sembrador, creyeron por algún tiempo, pero dice que recibieron la palabra con gozo, creyeron por un tiempo. Y aquí Jesús estaba viendo esto en estos judíos, y lo puede ver en muchos creyentes, ¿verdad? Que dicen creer, pero que Jesús va y habla al corazón del hombre. Oye, ¿tú qué crees? Mira, a vosotros que habéis creído, aquí le está hablando a los que habían creído, a los judíos que habían creído, a esto le está hablando. Como nos puede hablar a nosotros que hemos creído. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el discípulo va a conocer la verdad. Solo el discípulo va a conocer la verdad. Y cuando conoce la verdad, será libre. Sigue el versículo 33 y dice, le respondieron los religiosos de ese tiempo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí me suenan estas palabras cuando tú hablas con alguien del Evangelio y cómo tienen este poder de autoengaño. Esto tiene tela, porque aquí son judíos y estos habían experimentado la esclavitud de Egipto, de Babilonia, de los sirios, y aquí está diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando le hablas del Evangelio a una persona, dice, mira, Dios puede liberar tu vida, pero si yo no soy esclavo de... Estas palabras, a mí me suenan estas palabras. Yo nunca he sido esclavo de nadie. Pero sigue Jesús hablando, ¿no? Dice, Jesús le respondió, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí está diciendo que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que hace, sigue haciendo pecado, dice, esclavo es del pecado. Todo aquel que sigue, no el que peca, porque el que dice que no peca dice que es mentiroso. Pero aquí dice el que hace pecado. Está hablando de continuidad. Está hablando de que sigue pecando. Pues el que sigue pecando, la Biblia dice que es esclavo, es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y aquí vemos, ¿verdad? Dice, así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí ya no tiene nada que ver con cualquiera de nosotros. Aquí tiene que ver con el Hijo de Dios. Con el único que puede librarte del pecado. El único. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es necesario que conozcamos la verdad, es necesario experimentar lo que es conocer a Cristo, conocer la verdad, y es necesario que esa libertad venga de Él. No nos puede librar otro hombre, tiene que ser alguien que venga sin pecado.
alguien que no tenga pecado. Por eso tuvo que ser Jesús. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Para llevar a cabo la justicia de Dios, ¿verdad? Para cumplir. Dice, así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y a veces, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos, ¿verdad? Haya cabida la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Viene la palabra de Dios en nuestra vida, haya cabida. Yo esta mañana me gustaría que fuera un tiempo de reflexión, de mirar como aquí Jesús le estaba hablando a estos que habían creído en él, a estos judíos. Que podamos ver, ¿verdad?, qué es la palabra de Dios para nosotros. Yo estaba leyendo hoy nuestro de Spurgeon y Spurgeon consideró varias formas en las que la palabra de Dios debía de tener cabida en cada cristiano, en cada creyente. Y decía esto, dice, la palabra de Dios debe tener cabida en nosotros en una posición interna, tiene que morar en nosotros, tiene que estar en nosotros. Dice, tiene que tener una posición de honor, la palabra de Dios tiene que tener una posición de honor en nuestra vida. Dice, la palabra de Dios debe de tener una confianza, debe ser una palabra de confianza para nosotros. Dice que la palabra de Dios debe tener una posición de autoridad. Y la palabra de Dios debe de tener una posición de amor en nosotros. Y la palabra de Dios debe de tener una posición permanente en nosotros. Esto es lo que es permanecer en la palabra de Dios. Es algo que mora en nosotros en abundancia internamente. Es algo que es de honor en nuestra vida. La palabra de Dios debe ser de confianza en nuestra vida. De autoridad, ¿verdad? De amor. Y por encima de todo tiene que ser permanente. Entonces ahí, si volvemos al primer versículo, ¿verdad? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Todos son discípulos? No. ¿Todos los que siguen a Jesús no andarán más en tinieblas? No. No andarán en tinieblas los discípulos de Jesús. No andarán en tinieblas aquellos en que permanecen en la palabra de Dios. En que la palabra de Dios está haciendo esta actividad, está haciendo esta influencia en nuestra vida. Dice que si todo esto nosotros estamos en ello, ¿verdad? Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. No el que cree por un tiempo, no el que ha creído. Aquí está hablando a los judíos que habían creído y al creyente que haya creído, ¿verdad? Dice que ahora esto es el primer paso, que es donde quería llegar en esta mañana. El primer paso lo da mucha gente.
¿Sabéis cuánta gente llega a creer que lo que el plan de Dios, el plan de Jesús es bueno para su vida, lo que ha hecho en la cruz, que es bueno para su vida? ¿Sabéis cuánta gente llega a creer esto? Pero este es el primer paso. Ahora hay que permanecer. Ahora hay que permanecer. Y aquí, ¿verdad? Jesús, sabiendo lo que estaba viendo, dice, bueno, habéis dado el primer paso. Eran judíos y declararse ya a favor de Jesús, de que daban por buenas las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús decía, pues en aquel tiempo a lo mejor, ¿sabes? Habían dado el primer paso. Y aquí lo que estaba diciendo, que no te quedes ahí. No te quedes ahí. Has creído. Deja tu terreno bueno, como habla la palabra del sembrador, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. En buena tierra. Y lo vamos a leer en Lucas 8, donde estábamos. En el 13 dice el 8:13 dice, los que cayeron, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. No tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Le cayó entre espinos, son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dice, y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia. Una de las cosas que dice Juan en el capítulo 15, ¿no? En el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice, y seáis así que mis discípulos, ¿verdad? El discípulo lleva fruto. Y una de las cosas que se ha visto en la palabra del sembrador es que tanto la que cayó en el camino, como la que cayó entre piedras, como la que cayó entre espinos, ¿verdad? Ninguna hubo fruto. Y Dios no nos ha llamado, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Es lo que Dios está queriendo, que no te conformes. Has dado el primer paso, sí, pues ahora echa raíces. Ahora tienes que profundizar. Ya has creído, ya has aceptado el mensaje, pues ahora tienes que profundizar. Y aquí es cuando le dice Juan, ¿no? A los que habían creído, dice, ahora es cuando tenéis que empezar a permanecer en la palabra de Dios. Ahora es cuando tenéis que dedicaros. Ahora hay que dedicarse a la palabra de Dios. ¿En qué manera? Pues la palabra de Dios tiene que estar moviéndose en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo libre, en todo la palabra de Dios tiene que estar. Nosotros no podemos, ahora la cojo, ahora la suelto. La palabra de Dios, aquí Juan, el Evangelio de Juan dice que si permaneciereis, si echareis raíces en mi palabra, si mi palabra de verdad haya cabida en vosotros, es importante en vuestra vida, es necesaria, es imprescindible en vuestra vida, entonces seréis mis discípulos. Y entonces sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente libres. Dice, porque el Hijo os ha libertado. ¿No? Como dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Cuando experimentamos la falta de libertad, ¿verdad? Cuando podemos experimentar la falta de deseo de la palabra de Dios, la falta de... son señales, ¿verdad?, de que estamos perdiendo el norte. ¿Sabéis lo que es perder el norte? Pero Dios no quiere esto. Y Dios nos lo dejó aquí en su palabra. Y de tal manera para que no nos despistemos ni por un minuto. Nuestra vida es tan preciosa en las manos de Dios que Dios no quiere que sea temporal. Se ha venido para darte vida y vida en abundancia y vida eterna. Por eso es el plan de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vale, has dado el paso, has creído, sí, no te llega. Eso no llega a nada. Eso no llega a nada. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la tormenta, en el momento de enfermedad, en el momento de... no vale. De verdad que no vale. Cuando es esta manera de creer que no vale. Al final vemos, ¿verdad? Dice, al momento de la prueba, abandona. En el momento de la dificultad, abandona. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Dios no nos está llamando para esto. El plan de Dios es para que continuemos. Y se ha encargado de dejarnos su palabra escrita, ¿verdad?, para que sea esta influencia en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos estar cada día aprendiendo de Jesús y ser esos verdaderos discípulos y que conocemos a Cristo, conocemos la verdad, ¿verdad?, y que la verdad nos da libertad. Si hoy no eres libre, hoy es la oportunidad que tienes de tomar decisiones en tu vida y en mi vida, cada uno de nosotros, ¿verdad?, de poder escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Dice esto porque es tan importante, ¿verdad? Es tan importante nuestra vida que a veces nos conformamos, ¿verdad? Yo ya he creído. ¿Sabes cuánta gente viene? Yo estoy en el rastro aquí al lado y viene y me dice que son creyentes. Esclavos del pecado, esclavos de vicios, esclavos de este mundo. Los afanes de este mundo ahogan todo lo que dicen que son creyentes, los afanes de este mundo lo ahogan. No permanecen en la palabra de Dios. No son discípulos y no son libres. Y Dios nos está llamando a ser discípulos, a permanecer en su palabra y a ser verdaderamente libres. Y esto no tiene nada que ver con dejar de beber o dejar de fumar. Esto no tiene nada que ver con dejar de decir mentiras o decir... El ser libre que habla aquí es el no ser esclavo del pecado. El no hacer el pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si nosotros miramos, yo, ¿de qué soy esclavo? ¿Soy esclavo del pecado o el Hijo me ha libertado?
todavía el pecado está enseñándose en mi vida, no soy libre. Tengo que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y eso que he creído de la obra del Señor, tengo que llevarlo a mi vida verdaderamente, y Él tiene que ser el que tome el control de mi vida. Él tiene que ser el Señor y Salvador de mi vida, y su palabra tiene que ser la autoridad en mi vida. Y cuando ahí estamos, libres. Si no, mira, esclavos. Esclavos, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo es temporal. El esclavo, tú puedes ser un esclavo, no forma parte de la familia, pero cuando el Hijo lo libertare, forma parte de la familia de Dios. Si el esclavo es libertado por el Hijo, forma parte de la familia. Nosotros formamos parte de la familia de Dios porque hemos sido libertados por el Hijo. Hemos sido libertados, ahora ya no somos esclavos, porque el esclavo es temporal, está en casa temporal. Por eso yo creía en esta mañana de que no creyéramos por un tiempo, que no seamos como ese, creen con gozo dice, reciben la palabra con gozo. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la dificultad, si no tiene raíces, vimos las riadas estas, ¿verdad? Lo que no está firme, el agua se lo llevaba todo. Y nuestra vida, si no está firme, como habla en los dos cimientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan la muerte de familiares, cuando venga esto, cuando venga lo otro, ¿verdad? Si no estamos arraigados en la roca, si no estamos cimentados en la roca, si no estamos permaneciendo en su palabra, si no estamos siendo sus discípulos, si no estamos siendo verdaderamente libres, ¿verdad? Al final esas corrientes nos llevarán, y ¿sabes lo que dice cuando lo llevan? Dice, fue una completa ruina. Una completa ruina. Pero el que permanece en la casa de Dios, en la familia de Dios, arraigado, perseverando, permaneciendo en la palabra, siendo discípulo, ese está firme en la roca. Y hoy, ¿no? Pues ¿dónde estoy plantado yo? En la roca, estoy echando raíces en la roca, estoy permaneciendo en la palabra de Dios, estoy dentro de esas estacas clavadas donde el Señor es mi pastor, donde ahí estoy seguro, o estoy al lado. Yo creo que es un mensaje para meditar y para pensar, ¿no? Que podamos meditar en el día de hoy si eres libre de verdad. Si de verdad estás siendo enseñado por el Señor, si de verdad la palabra de Dios tiene cabida en tu vida, en mi vida, y es para meditar, para pensar, y cuando estamos bien, cuando la palabra de Dios está ahí y estamos permaneciendo en ella, verdaderamente libres. ¿Y por qué yo no soy libre? ¿Por qué no puedo yo soportar? Vuelve atrás. Es volver atrás. Hay ejemplos en Apocalipsis donde todo muy bonito, todo muy bueno, pero has dejado el primer amor, vuelve atrás. Otra iglesia le dice, vuelve donde has caído, vuelve atrás. Y vuelve a donde Dios te está diciendo, aquí es donde tienes que echar raíces. Aquí es donde tienes que echar el ancla. Aquí, en la roca, en mi palabra. Amén.
desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.